Bienvenidos nuevamente a mi canal Aprende con Germán. Ahora vamos a empezar con el tercer año de secundaria. Vamos a resolver los problemas más interesantes que han venido en esta CONAMAT 2019 rumbo a la final. Vamos a empezar con el problema número 2. Nos dice lo siguiente. Raúl y Matías son estudiantes de tercer año de secundaria, concursantes al CONAMAT 22. Ellos se preparan todos los años arduamente y vienen participando desde tercer grado de primaria. Si Raúl pasó a la final en 4 de las 6 veces que viene participando y Matías pasó a la final en 3 de las 6 veces que también participó, ¿cuál es la probabilidad que este año al menos uno de los dos pase a la final? Muy bien, en este problema de probabilidades vamos a sacar los datos. Entonces dice que la probabilidad, o mejor dicho, que Raúl pasó a la final en 4 de las 6 veces. Entonces podemos decir que la probabilidad de Raúl es 4/6, ¿no? Que simplificando nos va a dar 2/3. Esa es la probabilidad de Raúl. Pero en el caso de Matías pasó a la final en 3 de las 6 veces, ¿no? Entonces la probabilidad de Matías simplemente es 3/6, que simplificando es un medio, ¿no? Tiene menos probabilidad que Raúl. Pero en este caso me dicen cuál es la probabilidad que este año al menos uno de los dos pase a la final. Cuando nos dicen al menos uno de los dos, hay muchas posibilidades, ¿no? Que él pase, él no, o que sea al revés, ¿no? Que Matías pase, Raúl no, o que los dos pasen, ¿no? Entonces, para evitar hacer tantas operaciones, lo que vamos a calcular son los complementos, ¿no? En este caso, si la probabilidad de Raúl es 4/3, entonces la probabilidad de que Raúl no pase, es decir, el complemento, va a ser 1/3. Y la probabilidad de que Matías no pase va a ser igual a 1/2. Entonces, ahora vamos a calcular la probabilidad de que los dos no pasen a la final, ¿no? La probabilidad de que los dos no pasen, ¿cómo lo vamos a calcular? Como son eventos independientes, vamos a multiplicar 1/3 por 1/2 y nos va a dar 1/6. Como esta es la probabilidad de que los dos no pasen, o sea, de todas las posibilidades solamente hay 1/6 de que no pasen, quiere decir que el resto, el complemento de 1/6, va a ser la probabilidad de que sí pasen, ¿no? Por lo tanto, la probabilidad de que al menos uno pase a la final sería el complemento de 1/6, ¿no? Entonces esa probabilidad va a ser igual a 1 menos 1/6, lo cual nos resultaría 5/6. Y esa sería la respuesta para el problema número 2 de tercer año de secundaria. Bien, vamos a continuar con un problema interesante que es el problema 9. Nos piden, calcula el valor del siguiente determinante, ¿no? Nos dan el determinante de una matriz. La primera fila es 1, 1, 1. La otra es a más 1, b más 1, c más 1. Por acá tenemos a cuadrado más a más 1, b cuadrado más b más 1, c cuadrado más c más 1. Bien, vamos a tratar de hacer algunas operaciones. Por ejemplo, nos convendría mucho que a la fila 3 le restemos la fila 2. Y a su vez a la fila 2 le restemos la fila 1. Por propiedad, al hacer operaciones mediante filas, el determinante no va a variar, ¿no? Los postulantes a este tipo de concursos ya deben de dominar estas propiedades. Entonces, ahora bien, la primera fila entonces no se va a cambiar, no se va a afectar para nada. Pero, por ejemplo, al restar la fila 2 menos la fila 1, entonces vamos a eliminar los unos y nos va a quedar solamente A, B, C. Y por último, al restar la fila 3 menos la fila 2, ¿qué va a suceder? Que se va a eliminar, por ejemplo, acá A más 1 con A más 1, B más 1 con B más 1 y C más 1 con C más 1. Entonces nos va a quedar solamente A cuadrado, B cuadrado y C cuadrado, ¿no? Y bueno, como ustedes pueden observar, nos ha quedado un determinante muy conocido, ¿no? Que es el determinante del Van der Monde.
Ese determinante es un determinante notable, ¿no? Que no necesita ya resolverse, ¿no? Aunque acá podemos aplicar Sarrus o seguir trabajando mediante filas, pero ya por la propiedad de Vandermonde, el determinante ya está definido, ¿no? En forma práctica, les explico cómo hacer el determinante de Vandermonde. Simplemente, por mnemotecnia vas a restar C menos B, luego vamos a restar B menos A, siempre de derecha a izquierda, B menos A, y por último, C menos A. Y ese sería el resultado de este determinante. Por lo tanto, esa sería nuestra respuesta. Muy bien, continuamos con el problema 12 de tercer año de secundaria. Nos dicen, si X, Y, Z son las longitudes de los lados de un triángulo, calcule el ínfimo de, y nos dan esta expresión. O sea, tenemos que calcular el menor valor de esta expresión. Bien, lo que podemos hacer es que, dado que son lados de un triángulo, vamos a hacer un cambio de variable, ¿no? A X vamos a llamarle B más C. A Y vamos a llamarle en este caso C más A. Y a Z vamos a llamarle A más B. Es un cambio de variable bien conocido que se puede hacer cuando se trata de los lados de un triángulo, ¿no? Ya que debe de respetarse la existencia, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cómo quedaría esta expresión? Esta expresión quedaría de la siguiente manera. En lugar de X vamos a colocar B más C. Y al sumar Y más Z y restarle X, nos va a quedar 2A. Y va a pasar algo similar con las demás fracciones, ¿no? Y sería C más A. Y al sumar Z más X y restarle Y, nos va a quedar 2B, ¿no? Como se pueden dar cuenta, hay una simetría, ¿no? Por último, acá sería A más B sobre 2C. Podemos aprovechar para factorizar el 1 medio y las fracciones obtenidas las vamos a descomponer. Por ejemplo, B más C sobre A la vamos a descomponer así. B sobre A más C sobre A. Y lo mismo vamos a hacer con las demás. C sobre B más A sobre B. Luego A sobre C más B sobre C. Bien. Pero ¿qué tenemos que saber nosotros, no? Que al haber cantidades positivas, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando yo sumo una cantidad positiva más su inversa, siempre va a ser mayor o igual que 2 esa suma, ¿no? Y eso se hace simplemente aplicando media aritmética mayor o igual que media geométrica, ¿no? Esta es una desigualdad bien conocida, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir que, por ejemplo, B sobre A más A sobre B es mayor o igual que 2. También podemos decir que C sobre A más A sobre C también es mayor o igual que 2. Y por último, C sobre B más B sobre C es mayor o igual que 2. Tenemos tres sumas mayores o iguales que 2. Por lo tanto, todo esto va a ser mayor o igual que 6. Pero como está multiplicado por 1 medio, entonces toda esta expresión va a ser mayor o igual que 3, ¿no? Y para que la igualdad se cumpla, tenemos que ver que el mínimo es 3, pero tenemos que ver que esa igualdad se cumpla, ¿no? Y esta igualdad se cumple cuando, en este caso, X es 1, ¿no? Se cumple la igualdad. Y para que X sea 1, entonces estas cantidades tienen que ser iguales. Por lo tanto, de acá se deduce que B tendría que ser igual a A y a su vez igual a C. Y para que ellos sean iguales, necesitamos también que, reemplazando aquí, X sea igual a Y igual a Z, ¿no? Entonces, quiere decir que el mínimo valor de esta expresión sí se da, y se da justamente cuando el triángulo es equilátero, ¿no? Con eso ya estaríamos fundamentando que ese mínimo valor existe y sería el ínfimo, por lo tanto, esto sería nuestra respuesta. Bien, otro problema interesante es el problema número 14 de tercer año de secundaria. Luego de multiplicar, nos dan todos estos factores x más 1 por 2x más 1 por 3x más 1 y así sucesivamente hasta el 10x más 1. Dice que se obtiene todo este polinomio ya desarrollado, ¿no? Es un polinomio ya desarrollado. Entonces, con estos datos nos piden hallar
el coeficiente A3 más el coeficiente A5 más el coeficiente A7, A9 y A11. O sea, los coeficientes de índice impar, exceptuando el coeficiente 1, ¿no? Que no está en la pregunta. Bien, como multiplicar esto es demasiado tedioso, lo que vamos a hacer es aplicar polinomios idénticos, ¿no? Al ser este polinomio idénticamente a esto, entonces se debe cumplir para cualquier valor de la variable, ¿no? Entonces, al x podemos darle valores convenientemente, ¿no? Vamos a iniciar entonces dándole a x el valor de 1. Si a x le damos el valor de 1, ¿qué sucedería? Que aquí se sumarían todos los coeficientes, ya que 1 a la 10 es 1, 1 a la 9 es 1, entonces solamente quedaría la suma de coeficientes, ¿no? Es una propiedad muy conocida. Entonces quiere decir que la suma de los coeficientes desde el A1 hasta el A11 inclusive nos tiene que salir igual a ¿quién? A reemplazar el 1 en la parte superior. Pero si reemplazamos el 1 en la parte superior, acá vamos a obtener 2 por 3 por 4 por 5 hasta el 11. Que eso es conocido como factorial de 11. Bien, ya hemos hallado entonces la suma de todos los coeficientes, ¿no? Que sería factorial de 11. Sin embargo, yo solamente quiero los coeficientes impares, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es colocarle a x menos 1, ¿no? De manera conveniente. ¿Por qué? Porque al colocarle menos 1, los términos que van a ser impares van a ser, de exponentes pares van a ser positivos, por lo tanto los coeficientes impares van a ser positivos también, ¿no? Que es lo que yo necesito. Entonces, al ser menos 1, esto quedaría A1, como acá el exponente sin par sería menos A2, y así va a ir alternando los signos, ¿no? Menos, al final el A10 va a quedar con negativo, y el A11 va a quedar con positivo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando yo coloco a x menos 1? Que en este polinomio menos 1 más 1 es 0, entonces todo este polinomio va a ser idénticamente nulo. Como son polinomios idénticos, también tendríamos que volarlo a 0, ¿no? Muy bien. Entonces, señores, aquí lo que vamos a hacer es sumar estas ecuaciones. Vamos a sumar estas ecuaciones. Y de esta forma, ¿qué va a suceder? De esta forma va a suceder que los términos o los coeficientes pares se van a ir cancelando, ¿no? El 2, también el 4 y el 10, ¿no? Entonces solamente nos va a quedar los términos o los coeficientes de índice impar. Sería 2 veces A1 más A3 y así sucesivamente hasta el A sub 11. Y al sumar factorial de 11 más 0 va a seguir siendo factorial de 11, ¿no? De donde aquí tenemos que los coeficientes desde el primero hasta el 11º, pero de manera impar, va a ser igual, esa suma va a ser igual a factorial de 11 sobre 2. Pero a nosotros solamente nos piden desde el tercero hasta el 11º, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de calcular el coeficiente A sub 1. Pero A sub 1 es muy sencillo de calcular, ya que el primer coeficiente siempre va a ser igual al producto de todos los coeficientes de los términos de mayor grado, ¿no? Entonces, en este caso, para hallar A sub 1 solamente vamos a multiplicar 1 por 2 por 3 hasta el 10, que eso es conocido como factorial de 10. Entonces, como esto es factorial de 10, pasaría restando y nos quedaría que esto que nos piden sería factorial de 11 sobre 2 menos el factorial de 10, ¿no? Y esa entonces sería nuestra respuesta para este bonito ejercicio. Bien, vamos a resolver el problema 20 del tercer año de secundaria, ¿no? Nos dicen del gráfico AP, este segmento, es igual a PB, hallar H igual tangente de beta por tangente de teta. Muy bien, como estos segmentos son iguales, vamos a colocarle una letra a cada uno, ¿no? Vamos a colocarle aquí A y aquí también A, ¿no? Ahora, este problema es sencillo, solamente es cuestión de encontrar la forma de hallar estas tangentes, ¿no? De manera conveniente. Por ejemplo, si hallamos la tangente con este triángulo no va a convenir. Sin embargo, este teta lo podemos trasladar a diferentes sitios, ya que cuando tenemos un triángulo rectángulo, siempre teta va a tener que estar acompañado de su complemento, ¿no? Entonces, si vemos teta, siempre va a estar su complemento.
Y si está su complemento, también debe estar teta, ¿no? Eso sucede porque el triángulo es rectángulo, ¿no? También, si tenemos un ángulo recto, también pasa lo mismo, ¿no? Si él es teta, entonces tiene que estar acompañado de su complemento, ¿no? Por ejemplo, aquí está teta, entonces acá tiene que estar su complemento. Pero como este triángulo es rectángulo, si acá está el complemento de teta, entonces aquí nuevamente tiene que estar teta, ¿no? Bien, entonces nosotros vamos a trabajar con este triángulo para teta y con el triángulo grande para beta, ¿no? A este lado vamos a colocarle B y vamos a hallar lo que nos piden. Primero vamos a hallar la tangente de beta. En este triángulo ADB, la tangente va a ser el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? Sería B sobre 2A. Y la tangente de teta vamos a hacerlo en el triángulo PDB, ¿no? Donde el cateto opuesto sería A y el cateto adyacente sería B. Entonces acá colocamos A sobre B, ¿no? Eso sería la tangente de teta. Nos piden el producto, como podemos observar, se van a cancelar A y también B y nos va a quedar como respuesta 1/2. Esa sería la respuesta para este problema de tercer año de secundaria del curso de trigonometría.